El drifting es un fallo cuyo síntoma es que el personaje u objeto que controla el joystick se mueva solo o el jugador experimente movimientos involuntarios, entorpeciendo así la buena experiencia en un videojuego. El mundo del drifting y joysticks es más complejo de lo que parece, siendo objeto a debates o información divulgada que genera mitos, y de eso se trata este material. Estos son algunos mitos sobre el drifting en mandos o joysticks. Introducción al drifting. Haciendo un poco de historia, en concreto desde la llegada del DualShock en la PlayStation, donde cada una de sus palancas manejaban un par de potenciómetros, entre comillas, a diferencia de la palanca del control de Nintendo 64 que utiliza encoders, misma tecnología aplicada en controles de volumen de equipos de audio digitales y mouse de bolita. Ahora, ¿qué es un potenciómetro? Es un componente que permite ajustar su valor resistivo por medio de movimiento. Sin embargo, el término potenciómetro es mal utilizado, ya que este es como se le llama a la configuración de cómo está instalado. Hay un video de electrónica básica que explica este detalle. Sin embargo, para no complicar más la explicación, usaré la palabra potenciómetro. Los potenciómetros son muy utilizados en equipos electrónicos, sobre todo en los antiguos. Un ejemplo de estos es la perilla de control de volumen en aparatos de audio antiguos y algunos modernos. Debo hacer una parada ya que la introducción me quedó larga. ¿Qué tal si voy directo al grano y después continúo con la intro? Aquí algunos mitos. Antes no había drifting. Existe la afirmación de que las consolas de antes no daban drifting. Eso es un mito. Hay varios factores que lo sostienen. En el pasado se usaba un término llamado zona muerta. Imagina un programador de videojuegos, el cual asigna los controles de movimiento del personaje, pero que éste sea capaz de moverse nada más con mover la palanca a 1 milímetro. Significaría que el personaje sería sensible al drift que llega a tener el joystick debido a que los potenciómetros de por sí no son perfectos y por eso no siempre quedan al valor justo cuando está en el centro. Lo mismo pasa con el mecanismo de la palanca. Y aquí es donde entra la zona muerta. Básicamente es una zona definida de la palanca que queda fuera de la supervisión del juego, lo que significa que el personaje solo se moverá cuando el movimiento de los potenciómetros pasen de ciertos valores establecidos. La zona muerta puede estar programada en el videojuego en sí, pero también se encuentra en la configuración de emuladores y algunos drivers de joysticks de PC. Los juegos en sí son los capaces de llevar esa capacidad en el menú de configuraciones, aunque algunos creadores no lo agregan. El drift siempre ha existido desde el pasado. Solían ser micromovimientos, pero gracias a la zona muerta quedaron ocultos, pero con la llegada de las consolas de cierta generación, poco a poco salieron al descubierto. Ojo, no digo que ahora no se use la zona muerta, de hecho, se sigue usando en muchos juegos. Algunos juegos no disponen la opción por cierto motivo, pero de seguro el efecto está presente. Ejemplos de zona muerta con diferentes mandos. Estaré usando una aplicación casera o hechiza, como lo dicen algunos, con fin demostrativo para monitorear el drifting y entender cómo funciona la zona muerta. En pantalla pueden apreciar las lecturas del eje horizontal y el vertical conforme se mueva o no la palanca. Mientras la palanca no se mueva, o sea esté en posición neutra, las lecturas de ambos ejes deberían de ser 0. Pero conforme se mueva hacia un lado debe de marcar un valor de entre 0.01 hasta un máximo de 1.0, ya sea positivo o con signo negativo. Empezando con un mando de Xbox 360. Pueden apreciar que están marcando 0.02 en horizontal y 0.04 en vertical. Eso significa que tiene un ligero drifting. En los juegos no se aprecia, más adelante verán el porqué. En la parte inferior aparece un gráfico que se asemeja al joystick con un puntero que deja ver cuando se está moviendo. Miren lo que pasa si activo la zona muerta. Aparece un círculo azul, el cual puedo aumentar su tamaño a un valor que supera un poco a las lecturas cuando hay drifting, para que el motor del juego ignore dichas lecturas que están por debajo. Por eso establezco 0.10. Esa es la zona muerta. Y como pueden apreciar, el personaje ya no se mueve con el drifting. Si yo muevo la palanca solo dentro del área o zona muerta, no pasa nada. El personaje no se mueve.
porque el juego no procesa esa señal. El personaje se moverá si el punto en el gráfico traspasa o salga del círculo azul. También hay otro tipo de zona muerta. Yo lo llamo tipo 2. El cual, si lo activo, el drifting desaparece. Pero si muevo un poco la palanca, el personaje camina o se mueve lento. Porque al pasar de un valor establecido, el juego lo procesa, pero a partir de 0.01. Por eso aparecen lecturas ya desde 0.05, 0.08 y poco más. A diferencia del caso anterior, en donde el personaje se mueve a partir de ciertos valores fuera de la zona muerta. Básicamente funciona como si fuese un mando sin drifting, pero menos sensible, porque todavía se siente un área en donde el personaje no se mueve y toca inclinar la palanca un poco más. Ahora conecto este otro mando, es un genérico USB, es algo viejo, se asemeja al de usar los de PlayStation 2. En este caso marca 0 lecturas y por eso no hay drifting. Hasta que yo muevo un poco la palanca y empieza a dar lecturas. Eje horizontal dando 0.14, 0.17 y esta palanca es poco sensible. Cuesta mucho conseguir esos valores tan bajos, pero parece que el juego solo obtiene a partir de 0.10 o algo así. Presenta una especie de zona muerta, al parecer es cosa de driver. Y eso que la zona muerta aquí está desactivada y no merece la pena activar el tipo 1. Pero si activo el tipo 2, ahí sí puedo dar con valores más bajos, 0.05 por ejemplo. Y así el personaje se mueva más lento. Pero eso sí, cuesta un poco lograr esos valores ya que las palancas son algo duras. No como las de PlayStation 4, que son suaves como un puré de papa. Ahora conecto un mando de PlayStation 4. Y como pueden apreciar, este tiene un drifting incluso muy sensible. Y eso que en los juegos de PlayStation 4 no da problemas con estos niveles. Activo la zona muerta y le doy un valor con tal que sea un poco superior al de las lecturas que se muestran, mayor a 0.06. Ahí desaparece el drifting, entre comillas, porque el juego solo está ignorando esos valores que están debajo de esos 0.06 para que el personaje no se mueva. De hecho, debería de aumentarle más. Activo el tipo 2 y ya debería de saber qué pasará. Ya puedo ejecutar esos valores milimétricos sin que haya drifting. Cabe aclarar que este mando en la PlayStation 4 no presenta drifting en sus juegos, porque los mismos ya están programados para que no presenten eso, excepto si los valores son muy altos. Drifting en consola antigua versus emulador. Bueno, pero la aplicación hechiza dice una cosa, pero ¿un juego antiguo de PlayStation dirá lo mismo? Pues evidentemente, tengo aquí un juego de PlayStation 1 con dos controles. Este es de Play 1 y en este caso quiero hacer una configuración de mando. Muy bien, ahí, eso es lo que necesito. Pero si le doy a salir, me pide que confirme el estado de los sticks análogos y como pueden apreciar, tienen como si fuese drifting, pero son muy sensibles. Evidentemente tienen drifting, pero muy poco prácticamente. Y se puede apreciar que los sticks son sensibles, que se puede monitorear en la pantalla. Y si lo muevo más hacia la izquierda, a partir de aquí se pone duro el stick y cuesta moverlo hasta llegar al final. Y lo mismo para cada uno de sus ejes, exactamente son sensibles. Y ahora, ¿cómo se comporta uno de PlayStation 2? Permíteme desconectar este para conectar este otro. Vale, entonces enciendo el análogo. Puedo entrar a la configuración de mando. Y hasta incluso se puede apreciar que también es sensible. Pero se ve mal, claro, por supuesto. Y se puede apreciar que tiene un drifting, pero en el juego seguramente no se va a notar. Y es sensible. Puedo mover más hacia la izquierda. Se pone duro.
y completamente hacia la izquierda. Sí, evidentemente también no están sucios, pero eso es lo de menos. Pero ¿cómo se comportará el juego? ¿Mandará ese drift? Pues veamos. Y como pueden notar, no se nota drifting alguno. Incluso aunque lo mueva, ahí sí se puede notar que se mueve el avión un poco. Si lo mueve un poco, que se acá y hacia acá. Lo mismo hacia acá. Porque se nota que también hay una zona muerta. No es tan sensible como parecía en el menú. Veamos el suyo. Enciendo el análogo y quito pausa. Y se puede notar que es el mismo caso. Y aquí en el emulador con un mando de PlayStation 4, y como pueden apreciar, ni siquiera en el menú muestra un signo de drifting. Y es bien sensible incluso. Muevo hacia abajo. Y bien, y así para todas las palancas. Un potenciómetro lo compone partes fundamentales: los pines de conexión, el material que típicamente suele ser de carbón, la perilla y el cursor, a veces llamado flecha. Básicamente es una escobilla. Tanto el utilizado en aparatos de audio como el de los joysticks tienen cosas en común. Aquí una demostración del funcionamiento de uno. Con un multímetro, usando ambas puntas, se miden entre los pines 1 y 3. Esos son los que conectan con el elemento resistivo. Pero si se mide entre el 1 y 2, da la mitad de valor, porque está en posición centro, y si se modifica su posición, da un valor distinto. Lo mismo pasa si se mide entre los pines 2 y 3. Tenga en cuenta que el pin 2 es el que conecta con la escobilla, y es fundamental que este pin devuelva siempre la mitad del valor, siempre y cuando esté en posición centro o neutro en el joystick. Aquí otra forma de comprobar el funcionamiento de un potenciómetro. En este caso se usa una fuente de poder de 5 voltios y un multímetro analógico. Se suministra 5 voltios entre los pines 1 y 3. Y con el multímetro se mide entre los pines 1 y 2. Con la posición de la palanca en el neutro, la aguja se queda en la mitad del voltaje de la fuente. Si se mueve del todo a la derecha, la aguja marca 5 voltios. Si se mueve en un pequeño ángulo, la aguja también se mueve un poco. Y si se mueve del todo a la izquierda, da 0 voltios. Cada palanca tiene 2 de estos, ya que cada uno maneja los ejes X y Y. O dicho en otras palabras, horizontal y vertical. La palanca en sí es un mecanismo que sirve para transmitir los movimientos del pulgar que lo controla hacia los potenciómetros, controlando así las escobillas. Lo mismo pasa en este joystick genérico, en donde mido los pines 1 y 3 de uno de los potenciómetros, da 4.8 voltios, casi 5 voltios. Pero si mido el pin número 2, da la mitad. Hay varios tipos de drift. El mecánico, en donde la palanca se atasca en el camino o no se devuelve a su posición neutra. Y el electrónico, donde la falla puede ser el potenciómetro, soldaduras y algún componente asociado. En el peor caso sería el chip principal. Dentro del electrónico hay otros tipos de drift, el fijo y el intermitente. Es aquel en donde en ocasiones viene y se va. Este último dio origen a cierto mito que se mencionará más adelante. Causas comunes de drift. Una de las fallas comunes se debe cuando las escobillas se aflojan o hace poca presión contra el elemento de carbón, y eso produce falsos contactos. ¿Qué es un falso contacto? Imagina que enciendes la luz de tu habitación, pero la luz parpadea. Por eso tienes que ponerle el dedo en el switch para hacer más presión con los contactos. Ese parpadeo es por un falso contacto en el switch, evidentemente, por estar defectuoso. En el mundo de los joysticks serían esos movimientos involuntarios, o que el personaje se mueva solo en ocasiones y deje de moverse cuando tocas la palanca. Otra falla sería desgaste en los potenciómetros y soldaduras. Método para eliminar el drifting con alcohol.
En internet se difunden supuestos métodos para eliminar el drifting al alcance del usuario común. Uno de ellos no ocupa desarmar el mando y consiste en aplicar alcohol y aire comprimido. Es muy difícil que este método funcione porque la idea es que llegue alcohol a los potenciómetros con la ayuda del aire comprimido, pero es muy complicado debido a la cantidad de componentes que ocupa traspasar. Es un método poco práctico y puede salir caro. En lugar de emplear este método, es mejor enviarlo a un técnico. Sistema automático elimina drift. Muchos han experimentado ese drift que viene y se va solo. ¿Qué significa eso? No es que haya un sistema de calibración automático. Lo que sucede es exactamente lo mismo que fue mencionado en el punto anterior. Falsos contactos en las escobillas. Cosa que sucede también en el control de volumen en equipos de audio. Cuando se deja en una posición específica se oye bajo, pero si se gira y devuelve a la misma posición se oye como debe ser o alto. A menudo asocian eso a los mandos antiguos solo porque sucedía con menos frecuencia. Joysticks magnéticos a menudo son considerados como la solución anti-drifting, pero se ha demostrado que en algunos casos pueden dar una tasa de fallos mayor cuando se hace una prueba de circularidad. Se ha usado antes en consolas más viejas como la PlayStation 3 por ejemplo, en algunos de sus mandos. Algunos aseguran que dejaron de usarlo por temas de licencia, pero algunos conspiranoicos aseguran que fue para satisfacer la obsolescencia programada. Kits anti-drifting. Existen placas que eliminan el drift. Es básicamente un par de potenciómetros que se conectan en paralelo con los del joystick. Sirve para ajustar el valor resistivo de ambos lados de cada potenciómetro. La verdad es que esto solo sirve cuando el drift es fijo o constante a causa del desgaste en potenciómetros. No sirve si el drift es intermitente o cuando hay falsos contactos en las escobillas. Hay quienes han utilizado este kit pensando que eliminarían el drift para siempre hasta que volvió la falla y decidieron hacer otro ajuste y siguieron con el ciclo porque el desgaste en el joystick empeora con el tiempo de uso. Conclusiones. El drifting siempre ha existido desde el pasado debido a que los potenciómetros tienen ciertas imperfecciones y por eso no son capaces de quedar en un valor fijo siempre que se deja en una posición específica. Hasta en ciertos equipos de audio pueden presentar problemas debido a fallas o desajustes en potenciómetros. Se puede decir que la zona muerta actúa como una especie de maquillaje para ocultar el drift en los juegos, pero con el paso de generaciones de consolas al parecer se fue encogiendo. La zona muerta también puede empeorar la experiencia en juegos en momentos donde toca apuntar o hacer movimientos lentos. Pero ciertamente es mejor que tener un mando que siempre patina. Los métodos que se venden suelen ser temporales o solo sirve cuando presenta una falla muy específica. El uso de la tecnología basada en efecto Hall, como en el caso de los joysticks magnéticos, ciertamente funciona muy bien, pero por algún motivo las últimas generaciones de consolas no la están usando. Y bueno, eso es todo por concluir. Si conoces más mitos o anécdotas sobre drifting, compártelo en los comentarios.